12 curiosidades sobre la mente humana. 1. Las neuronas espejo. La primera de las curiosidades sobre la mente humana de las que vamos a hablar tiene que ver con el cerebro. Se han descubierto en el cerebro de las personas y de los animales unas neuronas denominadas neuronas espejo, que se activan cuando realizamos una acción que observamos que realiza también otra persona. Estas neuronas permiten explicar, por ejemplo, que podamos sentir físicamente daño, por ejemplo un golpe, que le hacen a otra persona, si estamos muy conectadas emocionalmente con ella, claro está. 2. Las adicciones. Se ha demostrado que los mecanismos cerebrales que actúan en diferentes tipos de adicciones, como por ejemplo la adicción a los videojuegos, a las compras, al alcohol, son los mismos que actúan en las adicciones a las drogas, por ejemplo, la heroína. Entre las estructuras que se activan encontramos el circuito de recompensa cerebral, denominado área tegmental ventral, VTA. En esta estructura y en otras se produce una gran síntesis y transmisión de dopamina, que hace sentir a la persona excitada ante el consumo de su droga, entre comillas, particular. 3. Mejoramos las historias monótonas. Otra de las curiosidades sobre la mente humana es que las personas tendemos a mejorar las historias que consideramos aburridas. Esto se evidenció en una serie de investigaciones realizadas por el Instituto de Neurociencia y Psicología de la Universidad de Glasgow, donde se comprobó que las personas que escuchaban historias monótonas o aburridas tendían a hacerlas más atractivas al reescribirlas o volverlas a contar. Su mente las reelaboraba, haciéndolas mucho más interesantes. 4. La felicidad de aportar. Los psicólogos Elizabeth Dunn y Michael Norton, a través de los estudios, demostraron cómo el hecho de gastar dinero en los demás, sobre todo en personas a quien apreciamos, produce un sentimiento de satisfacción y plenitud mayor que si lo estuviéramos gastando con nosotros mismos. Todo esto lo explican los autores en su libro Happy Money, The Science of Happier Spending. 5. La herencia de las fobias. La siguiente de las curiosidades sobre la mente humana que vamos a comentar tiene que ver con las fobias, y es que se ha demostrado cómo en su transmisión puede estar implicada la genética. Esto ocurre sobre todo con la fobia a la sangre, a las inyecciones, a las heridas. Es decir, si nuestros padres o uno de ellos la padece, es probable que nosotros también puede ser que heredemos una predisposición genética que, sumada a otros factores, aumente la probabilidad de padecerla. 6. Los sueños, el gran misterio. Los sueños son otra de las grandes curiosidades sobre la mente humana. Todas las personas, en mayor o menor medida, soñamos, y se cree que cada noche incluso. Lo que ocurre es que no todos recordamos los sueños al despertar. Además, si los recordamos al despertar, pero no los repasamos mentalmente o no los apuntamos, es más probable que los olvidemos. Por otro lado, se sabe que los sueños generalmente tienen un significado psicológico, que tiene que ver con todo aquel material reprimido, deseado, censurado, etc., que vetamos inconscientemente cuando estamos despiertos. Los recuerdos. Otro dato curioso sobre la mente humana, según un estudio publicado en Journal of Neuroscience, es que cuando recordamos algo, no es que recordemos ese evento en concreto, sino que en realidad recordamos la última vez que recordamos dicho evento o momento. Curioso, ¿verdad? 8. El miembro fantasma.
Muchas personas que han perdido una parte del cuerpo a raíz de una amputación sufren el llamado síndrome del miembro fantasma. Este síndrome implica que la persona sienta que dicha parte del cuerpo aún permanece ahí. Además, esta sensación va unida a otras como sensación de frío, presión, calor, dolor, etc. en esa zona o parte del cuerpo que ya no se tiene realmente. Los expertos opinan que este hecho tiene que ver con que la médula espinal aún sigue enviando mensajes al cerebro. 9. El misterio de la conciencia. La conciencia sigue siendo un misterio sin resolver que campos como la neurociencia, la psicología, la psiquiatría o la filosofía, etc., llevan años intentando desengranar. Pero, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo accedemos a ella? ¿Es posible conocerla realmente? ¿Se puede investigar? ¿Las personas en coma la tienen? Son demasiadas las preguntas en relación a ella y también las teorías planteadas, pero es probable que siga siendo un misterio durante muchos años. Lo que está claro es que seguirá siendo una de las grandes curiosidades sobre la mente humana. 10. La reproducción de las neuronas. Las células del cerebro no se reproducen, o así se creía hasta hace poco. Sin embargo, las investigaciones aportaron datos en contra y, de momento, según los estudios, algunas de las células cerebrales que se reproducen son unas neuronas localizadas en el hipocampo, una estructura relacionada con la memoria y los recuerdos. 11. La plasticidad del cerebro. El cerebro humano es plástico, es decir, tiene plasticidad. La plasticidad cerebral o neuronal, que es llamado neuroplasticidad, es aquella capacidad de las neuronas del cerebro para regenerarse de forma anatómica y funcional, formando así nuevas conexiones sinápticas, en función del aprendizaje, de las necesidades y de las exigencias del entorno. Esta plasticidad, eso sí, va disminuyendo con los años. En la infancia es cuando más plástico es nuestro cerebro. 12 y último, los periodos críticos. En relación al punto anterior encontramos otra de las curiosidades sobre la mente humana y que tiene que ver con los periodos en los que el cerebro es más plástico y eficaz para consolidar determinados aprendizajes. Es decir, en la infancia existen una serie de periodos críticos, entre comillas, donde el niño debe aprender una serie de cosas. Por ejemplo, el lenguaje. De no hacerlo en dicho momento, se dificulta más adelante, porque el cerebro va perdiendo esta capacidad para adaptarse, reestructurarse y regenerarse.